Dicen que hay personas que llevan un escenario dentro y que cada paso suyo vibra con música y emoción. Jessica es una de estas personas. Nacida en una familia de artistas, entre la disciplina y la exigencia, encontró en el escenario mucho más que un lugar para mostrar su talento. Halló un refugio, un espejo y un salvavidas. Desde el brillo de Disney hasta la intimidad de un hotel en Canarias, su historia es un viaje entre la fragilidad de los ataques de pánico y la fuerza de alguien que nunca dejó de creer en la belleza de expresar lo que sentía. Hoy en Fuera del Mapa nos adentramos en un paisaje donde la voz no solo canta, sino que también sana, donde cada sonrisa guarda un secreto y cada silencio un mar entero. Esta es la historia de alguien que ha aprendido a bailar con sus sombras, a volar con sus luces y a transformar el dolor en belleza. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tramo de Fuera del Mapa. Soy una persona altamente sensible. Me identifico muchísimo con los arcoíris porque creo que no soy simplemente una cosa, soy muchas cosas. Soy altamente sensible, tengo síndrome de Turner, soy actriz, soy bailarina, tengo mi propio negocio que desarrollo con Pharmacy, soy animadora, me encanta la música y sí, soy eso. Podría decir que soy muchas cosas en un ser muy pequeño. Bueno, pues hoy caminamos junto a Jessie. Ella es actriz, cantante, mujer de sensibilidad desbordante y alma valiente. Entre la intensidad de sus emociones, cicatrices producidas por la ansiedad, el brillo del maquillaje y la magia del arte, descubrimos una vida que es a la vez fragilidad y fortaleza. Viene del mar y del sol y su risa habita la claridad de una costa donde la vida se celebra con sencillez y colores muy vivos. ¿Qué tal, Jessie? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ojo, me acaba de emocionar tu presentación. Ay, qué bonito. Yo creo que nunca me habían descrito tan bonito en mi vida. Así que muchas gracias. Me siento muy contenta de estar aquí, la verdad. Con mucho calor, pero bastante bien. ¿Tú qué tal? Pues también con mucho calor, estos días calurosos que la verdad son bastante agotadores y fuertes por las temperaturas, pero muy bien, la verdad, y muy contento de que hayas venido al programa, de que te hayas animado a participar. Porque, bueno, en este programa, pues es eso, nos gusta mucho aprender, sobre todo de personas como tú. Que, bueno, aparte de ser multifacética y que haces muchísimas cosas, bueno, tienes una serie de peculiaridades. A mí me han dicho, me ha dicho un Ujú. pajarito que te encanta el mar. Me encanta el mar. De hecho, bueno, para los que no saben, yo ahorita estoy trabajando como animadora en un hotel. Ya estoy trabajando aquí en Gran Canaria. Tengo el mar literalmente a 10 minutos de mi casa. Y es súper curioso porque tú dirías, bueno, me la pasaría ahí todo el día, voy todos los días. No voy todos los días, porque bueno, obviamente entre descansar del trabajo, bueno, también intento cuidarme un poco del sol, pero amo el mar, amo el agua, amo la piscina. Em, Eso es algo muy curioso también porque cuando yo era pequeña, uno de mis juegos favoritos siempre era que yo jugaba que era sirena. Me encantaba. No sé qué tiene que ver con la película La Sirenita o con este mundo de fantasía. No me preguntes por qué, pero yo tenía una fascinación de estar en el mar o de estar en la piscina y jugar a la sirena increíble. De hecho, yo podía pasar em, horas estando en la piscina, horas estando en el mar. O sea, pero
literal en el agua. O sea, eso de me voy a broncear estando en el agua. Pero acá sí tengo que admitir que me cuesta mucho entrar al agua. Porque todavía como que mi cuerpo no se acostumbra mucho a la temperatura de esta agua. Entonces me cuesta un poco. Que Pero es el mar bastante para más mí, fría, ¿no? sí. Pero el mar para mí siempre, ay, no sé, me ha dado como mucha paz. Eh, Me encanta el color, de hecho, mi color favorito es el azul con el morado. Pero el azul me flipa, ver el mar, el reflejo. Em, Ahora me recuerda mucho a mi niñez, me recuerda mucho a mi país. Entonces sí, para mí el mar es como, es mágico. Yo creo que es eso, el mar me parece muy profundo, muy mágico. Y tú que vienes, bueno, hablando justamente eso del reflejo del mar. Mm, Tú que vienes de una tierra que está bañada por el sol y por casitas blancas junto a la costa y que el mar siempre lo tienes que tener presente en tu vida, eh, Ujú. a sabiendas que el mar siempre tiene algo de espejo, ¿no? Y de abrazo al mismo tiempo. ¿Qué sientes cuando el mar te mira de frente? ¿Qué te devuelve ese reflejo? A mí me devuelve mucha paz, mucha claridad. Yo lo que siento más que el reflejo es como si el mar me ayudara a limpiar todo lo que yo tengo por dentro. No sé, yo creo que de niña era más como un juego, más como esta libertad, esta sensación de estoy en mi propio mundo, de estoy rodeada de naturaleza, voy a descubrir a ver qué es lo que hay, me gustaba mucho ver a ver si veía peces y este tipo de cosas. Yo creo que ahorita de grande, para mí es como más terapéutico. Ujú. Es más, de hecho, suele ser cuando estoy muy cargada em, de emociones y que necesito despejar la mente. Una de las cosas que más me gusta hacer, tengo tiempo que no hago, lo voy a admitir, pero que me gusta mucho hacer, es ir a la playa y colocar los pies en el agua. O sea, para mí es como si me estuviesen limpiando y como si todos mis problemas o todo lo que siento se fuera, ¿sabes? Yo creo que también tiene que ver con eso de que el mar es como muy grande, es muy profundo y que tú cuando estás en él eres como chiquitita, ¿sabes? Como pequeñito y eso tan profundo es como, ah, vale, ya no lo veo tan grande, la sensación que tengo. Entonces para mí es mucho eso, es muy terapéutico. Ujú. Es sanador, ¿no? El momento ese de conexión con el mar. Me encanta. Yo creo que no hay sensación mejor que la del mar. Me encanta mucho también abrazar los brazos, los brazos. Me encanta mucho abrazar los árboles. Ujú, Me encanta. Eso lo aprendí mucho de mi tía, de mi mamá, pero es que la del mar es indescriptible para mí. O sea, me encanta. y ya que hablas de tu tía y de tu mamá, ¿cómo recuerdas a la niña que vivía en Venezuela y tenía ese mar más cálido? ¿Cómo era esa Jessica? Mira, esa Jessica, claro, ahorita me dices esa niña y yo tengo una imagen, o sea, cuando a mí me dicen niña, yo tengo una imagen muy clara mía cuando yo tenía 5 años. Entonces, para Ujú. mí esa es la niña que siempre me viene a recordar más. Mira, no sé si se puede ver. Aquí yo tenía 9, ¿vale? Esto es algo que tuve que hacer, em, que me recomendó mi psicóloga que tuviese a mi niña ahí presente. Yo la recuerdo una niña muy feliz, una niña con mucha curiosidad, con muchas ganas de vivir intensamente el mundo, donde no, yo creo que no tenía mucha conciencia, obviamente pues la edad que tenía con 5 años, uno no tiene de repente esa conciencia del mundo, pero para mí era como estar en el aquí y ahora, para mí es como mi mayor recordatorio
del aquí y ahora. Es esa niña que se paró en un teatro, que quería seguir bailando. De hecho, voy a contar una anécdota, ¿vale? Cuando Vale. justamente en esta misma edad, eh, yo tuve mi primer recital, ¿vale? O sea, de baile. Y yo recuerdo que mi papá me decía, no te vayas a poner muy nerviosa, va a haber mucha gente, va a haber muchas luces, pero tú, normal, ¿vale? Tú haz lo que hacías en los ensayos. Tenía 5 añitos, chiquitita, chiquitita. Y llegamos a ese teatro inmenso. No era el teatro principal de mi ciudad, era otro que ahorita no recuerdo el nombre. Y claro, era enorme. Y yo, wow, ¿qué es esto, no? Empezamos el espectáculo, estábamos todos arregladas, me toca a mí bailar. No sé si la gente lo sabe, pero yo lo voy a explicar. Cuando unas niñitas chiquititas bailan, siempre están mamás presentes o las mamás que se postulan para ayudar a llevar las niñas del escenario al camerino, cuidarlas, o sea, siempre hay alguien con nosotros, ¿vale? Y recuerdo que nos llevan, yo estaba bailando, para mi presentación fue indescriptible, los aplausos y yo, ¿esto qué es? Esto me encanta. Claro, cerraron el telón de boca y yo, guau, yo quiero seguir bailando, ¿no? Nos llaman, y yo no me voy a volver al camerino, yo quiero seguir bailando. Yo abro el telón de boca, salgo a proscenio, que es la parte que queda del escenario, que es un poco más visible, y yo me pongo a bailar y a lanzarle besos al público, porque yo quería seguir bailando. Y tuvo que venir mi profesora así a cargarme y sacarme del escenario para que yo pudiera bailar. Bueno, para que el espectáculo pudiera continuar. Eh, Esa es la sensación que tengo de esa niña, que no tenía miedo a nada. Sabes, que era simplemente, se lanzaba y hacía lo que quería y confiaba mucho en ella. Creo que esa niña es muy valiente, es inmensa, es hermosa y tiene una seguridad que yo quisiera tener a esta edad. Y que todo lo estoy recuperando, que por eso esto acá. Esto fue un trabajo, y sigue siendo un trabajo muy hermoso, donde todavía sigo descubriendo a esa niña que también ha sido herida. Y qué casualidad que me hagas esa pregunta, porque es una de las cosas que me ha tocado mucho este año, de conectar con esas heridas y sanar esas heridas que tengo ahí de esa niña, que se lastimó también a ella y que la lastimaron mucho. Entonces estamos en ese proceso ahora de abrazar a esa niña. Bien hecho, porque es la manera de recuperarse uno también. Que de esa niña que ya llevaba, bueno, ella plasmaba toda una vida de artista, de hecho. Todo eso también venía dado porque tu familia es toda una familia de artistas. ¿Cómo te ha influenciado esto en tu vida? ¿Qué es lo que te han otorgado? Ay, mira, mi familia ha sido un referente que yo ahorita lo veo más marcado en mi vida. Yo creo que de antes, no sé si era consciente de ello o no, yo creo que ahora sí. Y sobre todo el darle las gracias. Yo soy la única actriz de mi familia. Yo vengo de una familia de muchos músicos. Mi papá es médico, pero es músico, es compositor, toca batería, siempre ha tenido grupos. De hecho, todavía, vamos, mi papá todavía está sacando música, haciendo conciertos. O sea, ese señor siempre trabaja. Mis tíos, tengo un tío que es director de orquesta, o sea, de música clásica. Tengo un tío que él es compositor de música electrónica, toca piano. Tengo unos tíos que trabajan con doblaje, pero cuando eran pequeños también tocaban en música. Tengo una tía que ya tocaba también la viola. O sea, de hecho, mi familia, mi papá y mi mamá se conocieron gracias a eso, porque mi papá con sus primos, ellos tocaban en la orquesta que mi tío dirigía de joven. Y mis tíos, que eran los hermanos de mi mamá, también tocaban en esa orquesta. O sea,
Gracias a esa orquesta mi papá y mi mamá se conocen. Entonces la música siempre ha sido como un factor súper importante en mi vida, en mi familia. Es un motor, porque es lo que prácticamente todos ellos, no nada más que consumen. En mi casa siempre está sonando música por todos lados, desde música clásica, podías escuchar zarzuela, porque obviamente mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo era español, o sea, se escuchaba zarzuela. Mi abuela le encantaban la ópera, entonces escuchaba ópera. eh, y luego podías estar escuchando un rock de Journey, que era del tipo, pero mi papá es súper rockero. eh, y así, era una mezcla, ¿no? Yo creo que de ellos aprendí mucho lo que es el saber escuchar. Siempre digo, yo tengo conocimiento musical gracias a esa riqueza, ¿no? Ese valor que siempre me iban mostrando música, eh, y esa apreciación hacia la música, hacia el arte. De ellos aprendí lo que era trabajar, lo que era la disciplina, porque siempre fueron como muy disciplinadas a la hora de trabajar, con quién iban a trabajar. De hecho, hay cosas que a mí me saltaban cuando yo tenía 18 años, eh, y yo no lo veía, ¿no? Hasta ahora que a mis 35 digo, "Buah, ya entiendo lo que me querían decir en ese momento". Eh, sí es verdad que, bueno, obviamente al ser yo la actriz de la familia, aunque seamos artistas, siempre digo que obviamente no siempre se manejan de la misma manera, ¿no? Entonces, Ujú. ellos se manejaban y han construido su carrera del otro lado, y a mí me gustaría construirla a mi manera, ¿sabes? No, nunca me he comparado con nadie. Ellos han llegado a tocar con no sé quién, ellos conocen a no sé cuántos, y tal. Mm, Siempre me ha gustado como verlo desde lo que yo puedo aportar. Pero eso es verdad que de ellos, pues, he aprendido mucho, y sobre todo ahora de grande veo el currículum que tienen y es como, esta gente, impresionante con la gente con la que se ha parado al lado, o sea, es increíble. Entonces yo los admiro un montón y les tengo mucho respeto. Ya no nada más como sobrina, hija, no sé qué, como artista, los respeto muchísimo y los admiro mucho. Y ahora, por ejemplo, si pongamos el caso que vamos a imaginar un poquito. Tu tío es el director, tus padres son unos músicos, en cada uno con su instrumento y con su faceta, y acaban componiendo una melodía tan bella como tú. ¿Cómo sería esa melodía de esa mezcla de sentidos y sentimientos? Mira, yo creo que sería una melodía, em, con muchos matices. O sea, una melodía muy, muy suave, muy frágil, a la vez una melodía con bastante carácter, con bastante fortaleza, con una energía muy, muy etérea, muy soñadora, eh, y con toques de surrealismo, de locura, de rebeldía hasta cierto punto. Sí, una mezcla muy interesante, diría yo. Me encanta, me encanta. Mm, ¿Qué valores te imprimieron también en tu manera de vivir y de crear? En plan, mis papás dicen, Sí. Mm. ¿qué valores? Vale. Em, yo una de las cosas que aprecio ahora mucho es que, o bueno, o capaz la forma en la que lo percibo, ¿vale? Yo nunca me sentí como yo tenía que ser una persona o la persona que ellos quisieran. Yo creo que siempre me invitaron a ser yo misma con lo que yo quería. em, Siempre obviamente con los límites, ¿no? Que pues bueno, como padres tú quieres para tus hijos, ¿no? Ten cuidado, no llegues tan tarde,
todo este tipo de detalles, pero yo nunca me sentí presionada a ser otra persona que no fuese yo. Yo siempre, yo quiero actuar, vale. Yo quiero meterme en clase de piano, vamos. Yo quiero seguir bailando, dale, lo que tú quieras. Yo quiero hacer tal cosa, vale. Creo que lo único así fue cuando yo dije em, que yo quería irme a la capital de mi país a bailar. Y mi papá me dijo, usted no se va, que a mí me sorprendió muchísimo. Es como, pero tú eres artista, ¿cómo me vas a decir a mí que no puedo ir a bailar? Las razones que tenía mi papá eran más médicas porque yo tengo una escoliosis. Y mi papá me decía, si tú te dedicas a bailar 24/7, esto no va a ser tan viable para ti. Ya a los años le entendí, ¿no? Y de hecho yo todavía sigo bailando y de hecho una de las cosas que más hago es bailar aquí como animadora. Pero entendí lo que me quería decir después de muchos años, eh, pero nunca me desanimaron no es que no puedes hacer otra cosa artística, pero piensa también un poco en tu salud. Entonces creo que esa fue una de las cosas que más me gustaron. De hecho, yo creo que yo nunca he sentido esa presión mm, de ser otra persona que no sea yo. Otra de las cosas que siempre me invitaban, y esto fue muy, muy curioso, esto me ayudó muchísimo. A mí cuando me preguntaban, ay, ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo decía, ay, yo quiero ser famosa. Es lo típico, ¿no? Que uno responde, es artista, ay, yo quiero ser famosa. Y me acuerdo que yo tenía como 15 años y yo me siento en el coche, ¿no? Después de haber respondido esa pregunta porque me lo preguntaron en una consulta médica. eh, y yo vuelvo y tal, no sé qué, mi papá me dice, oye, una cosa, ¿tú quieres ser artista o quieres ser famosa? Y yo, bueno, yo quiero ser famosa. Y me dice, porque si tú quieres ser famosa, porque yo no tengo por qué estar gastando tanto, o sea, para eso no gasto dinero en que tú seas En formarte, son artista, cosas porque una cosa no diferentes. tiene que ver con la otra. Claro. Entonces dime qué quieres ser, porque creo que aquí eh, no estás muy ubicada. A mí esa conversación, claro, no fueron con estas palabras, ¿no? Porque obviamente lo que mi papá me quería invitar era así como, eh, famosa puede ser cualquier persona, céntrate en lo que tú realmente quieres ser, porque esto es más que ser famoso, Ujú. ¿sabes? Esto ya va más de esto, y a mí eso me quedó súper aquí metido. De hecho, cuando yo comencé a estudiar teatro, que fue cuando ya salí de bachillerato y yo ya, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? Yo me dedico a hacer teatro, me meto en una escuela y cuando yo le doy esa noticia a mi papá me dice, vale, me parece genial, lo único que tú haces es que tienes que trabajar mucho y tienes que enfocarte en ser la mejor, ¿no? Y eso para mí fue como demasiada presión, pero ahora veo su punto de vista de tienes que enfocarte en tu trabajo y dar lo mejor de ti, Ujú. porque eso siempre es lo que te va a distinguir. Y yo creo que eso siempre me invitaba mucho a cuidarme, a dar lo mejor de mí en todo momento, eh, a mirar también por las otras personas. Yo vi mucho a mi papá y a mi mamá ayudando y siendo muy, muy generosos con muchas personas de distintas maneras como ellos podían. Para mí esa percepción siempre como que se quedó en mi corazón. Bueno, se podría decir que te ayudaron a tener unas propias alas para volar. Mm, explícanos qué anécdota tienes con eso de propias alas para volar. ¿Qué te pasó con Mary Poppins? Eh, Mira, es verdad que me da mucha risa lo de la sala. Em, vale, aquí yo voy a contar una historia bastante graciosa. eh, y es que mi mamá y mi papá son muy eh, corrígeme, cinéfilos. O sea, la persona que Cinéfilos. le gusta. Ajá. No siento que a esta hora de la mañana y yo vengo muy cansada y se me van a escapar palabras. Em, y siempre me ponen a ver muchas películas, ¿vale?
Y todavía, o sea, mi papá me llama y me dice tal película, mi mamá me dice, ¿viste tal película? Em, Siempre han sido así, ¿vale? Y me da mucha risa porque, claro, yo tenía 5 años y a mí me pusieron a ver El Mago de Oz, eh, Grease, Mary Poppins. Cabe destacar que mi mamá ama Mary Poppins, entonces obviamente me iba a poner Mary Poppins. Y yo veo Mary Poppins, no, bueno, primero veo el Mago de Oz, y yo digo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, yo creo que a los 5 años a mí hubo algo ahí mental, porque entre que ya a mí me pusieron eh, el Mago de Oz y yo quería ser Judy Garland cantando en un arco iris, Somewhere Over the Rainbow, para mí era como, esto es lo mejor. Yo quiero hacer eso que hace ella. Yo quiero cantar y bailar con los Smosh Kids. O sea, yo quiero hacer eso. Y luego mi papá me pone Michael Jackson, que era como, mira este hombre cómo baila. Y yo, pero ¿qué es esta locura de gente que me están poniendo aquí mismo? Total, imagínate, a los 5 años, Judy Garland, Michael Jackson, pues yo quiero ser como ellos, o sea, yo quiero hacer esto. Y mi imaginación iba como yo quiero hacer de todo. Y me colocan Mary Poppins. Aquí viene la historia. Me colocan Mary Poppins y yo, pues viendo eso, ya tenía 5 años, ya no entendía muchas cosas. Y mi pensamiento era, bueno, si Mary Poppins puede volar, yo también puedo volar, ¿no? Entonces, un día yo empecé, esto me lo cuenta mi mamá porque yo esto no me acuerdo. Pero mi mamá dice que un día nosotros estábamos en el parking, estacionamientos para los venezolanos, y yo empecé como a dar saltos y mi mamá se quedó así y me dice, ¿qué hace? Y yo, estoy intentando volar. Y mi mamá, ay, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí, no? Y luego, esta parte sí me acuerdo, que no nada más que yo quería volar, sino que un día yo llego y le digo a mi mamá, mami, ya vengo, porque ya he visto la ventana, y yo digo, mami, ya vengo, voy a volar. Y me lanzo, me iba a lanzar de la ventana, mi mamá me tuvo que coger para que no me lanzara de la ventana, porque en mi imaginación yo iba a volar como Mary Poppins volaba. Y lo más gracioso de todo es que no es solo eso, sino que para mí Mary Poppins era como, eh, pues qué bonito, ¿no? Y vuela y a uno crece y uno se le pasa y para mí siempre fue como que, qué bonito este personaje. Pero se quedó hasta ahí. Y un día estábamos en clases de actuación y a mí nunca me habían preguntado esto hasta en ese momento. Sale un profesor y dice, imagínense un personaje que ustedes siempre quisieran interpretar. Y a mí me vino Mary Poppins y yo jamás me había pensado yo ser Mary Poppins. A mí me gusta cantar, pero tampoco es como que yo aquí soy... eh, el tono de Mary Poppins es muy alto. Y yo no soy Mary Poppins, soy chiquitita, aparte, sería como Jane. O sea, no creo y tal. Pero siempre me quedé con esa cosa de Mary Poppins. Y yo, pues, es que es mi personaje favorito, me encantaría interpretar. Y resulta que cuando yo vengo acá a trabajar a Canarias, uno de los shows que tienen es Mary Poppins. Y yo un día los estoy viendo ensayar, cuando yo llegué, yo los voy a ensayar y estoy cantando ahí como con mi niña interna, emocionada, y sale mi coreógrafa, se me queda viendo y me dice, la próxima tú vas a ser Mary Poppins. Y yo, ¡ah! Y efectivamente, tiempo después, yo soy Mary Poppins también en el show, nos las compartimos mi coreógrafa y yo, pero jamás pensé en mi vida que yo iba a poder estar en un escenario siendo Mary Poppins. O sea, jamás. Y para mí ha sido como lo más bonito, o sea, una de las cosas más bonitas que me han pasado. Qué Y momento eso que, a ver, es más un bello. tributo, es un show que hacemos en un hotel, pero yo enamorada. Lo mejor. Pues vamos a empezar a sacar de esa maleta de Mary Poppins todo el tema sobre el escenario y la actuación. Y ¿tú qué sientes cuando estás encima de un escenario? Buah, qué pregunta. Me gusta mucho esta pregunta, ¿vale? Pero voy a intentar a ver si lo puedo explicar bien con
eh, con palabras. Para mí, el escenario es como un hogar seguro. Y es curioso y es muy contradictorio porque a la vez si lo ves desde otro punto de vista, es un lugar muy vulnerable porque estás expuesto, literal, ahí te están viendo eh, siendo lo más vulnerable que tú puedes ser. Em, pero a mí me hace sentir muy segura. Em, Esto de poder moverme y expresarme en mundos que son muy distintos me permite conectar con un mundo interior y un mundo de emociones que están tan aquí adentro que a veces, obviamente siendo altamente sensible, hay muchas emociones que tengo dentro. Y yo creo que esa capacidad que el escenario me da para vivirlo y para transmitirlo es, es lo más enriquecedor que me, que me puede pasar. Y de hecho, yo siempre decía, era muy curioso porque yo empecé primero fue bailando, pero cuando yo descubrí de grande lo que era la actuación como tal, em, l- lo que te permite descubrir a las personas, yo siempre he dicho, yo creo que a raíz de que yo empecé a estudiar actuación, he sido más consciente de la empatía y de las otras personas, porque hay muchos momentos en los que yo siempre, yo era antes muy, esto es blanco y esto es negro, ¿no? O con mi empatía, pues sí, pero yo veo a veces las cosas como que esto es blanco y esto es negro. Y a raíz que te tocan ser personajes eh, donde, ponerte en un extremo, hacen daño, mucho daño a otra persona, o hasta incluso pueden llegar a matar a otra persona, ¿cómo tú interpretas eso? Y cuando tú te das cuenta, que a mí eso me pasó, curiosamente, yo hice bueno, nosotros en Venezuela, cuando yo estaba en segundo año, nosotros hicimos un tributo a Lorca, ¿vale? Ujú. Y a mí me tocó ser, ay, no es angustia, martirio. Martirio, creo que se llamaba. Sí, martirio. Em, y cuando yo empiezo a entender a Martirio, que empezamos pues con el trabajo del personaje, a empezar a trabajar la obra, y yo me di cuenta que es todo como negra, ¿no? Porque tú te la imaginas como, pues, todo el mundo de emociones, esa envidia que tiene hacia su hermana, y tal y todo. Y yo me paro un día y digo, pues, que la entiendo. O sea, entiendo el dolor que tiene y es que no la juzgo, es que yo creo que en otras condiciones hasta es terrible, ¿no? Porque como que tú piensas que tú puedes hacer eso, pero eso me ha permitido descubrir muchas facetas mías y entender a otras personas y otros universos y otros mundos que hasta que tú no te pones en su lugar es difícil eh, ponerlo. Yo creo que eso es lo que más siento cuando estoy en un escenario. Y ahora, una de las cosas que hago mucho es, cuando yo empecé a entender que yo era una persona altamente sensible, una de las cosas que yo empecé a trabajar fue cómo puedo convertir esto que me ayude, ¿no? Ujú. O entenderlo como superpoder, porque es verdad que la alta sensibilidad cuando no se trabaja bien puede llegar a ser muy dañina para ti y para los que están alrededor, por la cantidad de emociones. Y, y una de las cosas que me dije, Boa, pero si esto yo lo puedo utilizar para entrar en los personajes. O sea, yo tengo un universo aquí adentro que lo puedo dar. Y una de las cosas que ahora me permito mucho es, desde mi sensibilidad, cómo yo puedo transmitir esto. Y lo que he encontrado ha sido muy liberador. En Sí, muchos momentos donde me he sentido muy agobiada, ha sido mm, mi escape. porque de hecho, al transformar esa intensidad y ponerte en los pies, bueno, en los zapatos de otros personajes, has podido vivir muchas vidas y otras cosas muy diferentes. Tú, por ejemplo, has comentado que actuar ha sido un Ujú. salvavidas para ti. Sí. ¿Cómo,
¿Qué, qué papel ha hecho que eso sea un salvavidas realmente? Yo no sé si podría decir un papel como tal, pero sí podría decir que mi proceso ha sido así. Em, una vez, esto ahorita no recuerdo exactamente em, quién, o sea, recuerdo el profesor, pero no recuerdo qué teórico era. Cuando nosotros estábamos en Venezuela, nosotros hablábamos mucho de teoría. Aquí en España no es que no habláramos de teoría, pero iba más centrado a la acción, o sea, cómo esto lo íbamos a poner. No, en Venezuela hablábamos mucho de teoría y después lo llevamos a la práctica sí, pero sí nos centramos más en este teórico, es esto y tal. Y, y yo recuerdo que había un profesor que nos dijo em, que tú no escoges a los personajes te escogen a ti. Ujú. Y a mí eso me quedó muy grabado, ¿no? Era como, wow, pues qué interesante, ¿no? O sea, qué metafórico, qué bonito suena. Em, y después de verlo, recuerdo un personaje cuando nosotros estábamos en mi último año, a mí me tocó ser un personaje que ya quería ser libre. Y en ese momento particular en mi vida, yo estaba entre, vale, ya voy a terminar mis clases de teatro, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora? Me voy de Venezuela, ¿cómo me voy de Venezuela? Me voy a los Estados Unidos, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me da miedo? ¿No lo hago? Entonces, qué casualidad que en ese momento de transición que yo ya sabía que iba a venir, me tocara ser este personaje que tenía que tomar una decisión muy importante en su vida. Em, y yo dije, buah, ahí lo entendí, yo sé que yo tenía que vivir este personaje. Em, y ahora los personajes que me han tocado, que me han tocado en la universidad, o que me tocaron en la universidad, fueron personajes que obviamente los profesores escogen para ti con un fin, ¿no? De que tú, pues bueno, toques otras facetas, pero yo siento que era la necesidad de que yo conectara con otras cosas mías que eran necesarias que yo tuviera que tocar. O sea, yo siempre me he caracterizado por ser muy, muy empática, muy, sí, no pasa nada, todo está bien. Te dice años, no, sí, no pasa nada, yo sé, está así, yo lloraba en mi casa y ya después no pasaba nada. Y yo creo que estos personajes que me proponían era muy la villana, la que hacía daño, la que le tocaba sacar todo ese carácter fuerte. Y yo creo que en un punto en mi vida el universo me muestra, tienes que empezar a sacar esa conexión que tú crees que es, porque yo la veía como negativa, pero no es negativa, es simplemente determinación y fortaleza. Entonces era necesario que yo conectara. ¿Ha Y habido ahora, cuando yo algún... busco Perdón. personajes, Mm. no te preocupes, cuando yo busco personajes o que yo quiero interpretar algo, ya digamos como para entrenar o algo, siempre lo busco, siempre digo, "Ay, me quiero poner un reto", pero yo creo que siempre elijo con el que más conecto, con el que yo digo, esto hay algo en mí que resuena. Entonces, tiene que ver mucho con mi espacio interno. ¿Y ha habido algún personaje que hayas sentido que te ha transformado por dentro? ¿Alguno en concreto? Mm, es que todos han tenido sus procesos. Yo no sé si hay alguno que me haya transformado. Yo creo que todos me han transformado y todos han contribuido en que yo sea la Jessica de hoy porque me ha hecho tocar con facetas mías que yo tenía que tocar y que tenía que descubrir que yo tenía. Yo creo que si yo no hubiese hecho Martiria y no hubiese visto que yo también podía sentir todo ese tipo de sentimientos que yo veía como negativos, eh, yo no hubiese podido ver esa parte oscura, por decirlo así, de mí. Entonces, yo creo que todos me han ayudado a conocer a Jessica de una manera mucho más, em, como más en 3D, no sé si la palabra lo digo bien, y no como Jessica la que siempre está feliz, sino Jessica desde
desde un sitio bastante global. Y creo que todos me han ayudado a entender eso, pero todos han tenido procesos muy, muy distintos en muchos niveles. Este que te digo que que fue en mi último año, em, yo tenía eh, 21 añitos, entonces era mi momento de ¿qué hago? ¿No? Y cómo salgo yo de Venezuela, qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Entonces, ese me ayudó a ese. Porque yo he hecho dos tributos a Lorca y los dos tributos han sido totalmente distintos y me han tocado de manera muy profunda porque trabajar Lorca no es fácil. Entonces, siento que los procesos han sido em, muy distintos. A mí también me tocó escribir mi propio monólogo en primer año. Y recuerdo que mi profesora me dijo, yo creo que tú no quieres hablar de la imagen, yo creo que tú quieres hablar en concreto de tu síndrome de Tourette. Y yo, ¡pum! ¿Qué necesidad tenía yo en ese momento? No lo sé, capaz que me conocieran, capaz era por fin gritar todo lo que yo tenía dentro con respecto a este síndrome, o era la oportunidad que yo tenía para hacer más visible este síndrome. Entonces creo que no pudiese quedarme con uno, porque es que todos han sido procesos distintos. Pero lo que sí puedo decir es que todos han contribuido a que yo haya descubierto la Jessica Dredd. También con terapia, con mucha terapia, pero han contribuido a eso. Y antes has comentado que sientes el escenario como tu hogar. ¿Cuándo fue Ujú. la primera vez que fuiste consciente de eso, de que el escenario era tu casa? ¿Lo Mira, recuerdas? desde la primera vez que yo pisé el escenario. O sea, esa primera vez que yo conté justamente ahora, de que era mi primer baile, era la primera vez que yo pisaba en el escenario, yo desde ahí me di cuenta. O sea, yo no sé si era consciente de que era mi hogar, pero yo sabía que ahí me sentía segura. Ahora, de hogar, no te sé decir exactamente el cuándo yo le puse esa palabra, pero el momento en que yo supe que era mi sitio, desde el primer día que yo me monté en el escenario. Desde Y ese momento, cuando, esos aplausos, que yo siempre digo, para mí es difícil describir lo que yo sentí en ese momento, no porque no me acuerdo, porque es que siempre me ha costado describir esa sensación que yo tengo en el escenario, pero desde ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. eso te iba a preguntar, lo de los aplausos, ¿ha cambiado eh, el concepto de lo que es la aceptación, la felicitación, el reconocimiento por parte del público desde el momento ese que lo vives por primera vez cuando eres niña en el Ajá. escenario a ahora? Mira, qué pregunta. Yo tengo que admitir algo que yo siempre he sido consciente, no siempre he sido consciente, me voy a rectificar, pero llevo varios años sabiéndolo y hace poco lo volví a ser más consciente. Yo siempre he sido una niña que cada vez que yo bailaba a mí me decían, pues, tú vas a cómo bailas, cómo expresas, me encanta cómo te mueves. Claro, imagínate, una niña de 5 años no le van a decir, tu baile es fatal, cuidado con la técnica, cuidado con esto. Em, y siempre recibí más feedbacks positivos que negativos. Obviamente, cuando estás viendo clases, siempre está tu profesora para corregirte, ¿no? Entonces, las críticas siempre fueron como, yo me lo tomaba muy, muy, muy en serio, y todavía. Se toma como muy en serio, ¿no? Como, "Buah, tengo que mejorar, eso tengo que tener cuidado, no sé qué". Yo creo que a raíz de que yo comencé a estudiar actuación fue donde más me ha tocado luchar con esto, porque yo siento que el bailar, o este es mi punto de vista, discúlpenme a todos los bailarines lo que voy a decir, em, pero yo siempre con la danza sentí como yo estoy en mi espacio, soy libre y, y es como este es mi momento, ¿sabes? Nunca, o no tenía esa percepción de estar comparándome con los demás. No sé si también porque como era muy pequeña, entonces pequeña uno como que no le toma mucho en cuenta, pero a mis 18, cuando yo empecé a actuar,
Actuar nunca hay un... esto es a lo que tú tienes que llegar, ¿no? O sea, por ejemplo, en danza tú tienes que llegar la pierna acá, ¿no? O sea, aquí, a 180. Entonces, pues guay, ¿no? Aquí es donde tengo que llegar, aquí es donde se ve bonito. En la actuación no hay un se ve bonito o no hay un... Es lo que más le convenga a la historia. Y eso es súper difícil de aceptar. Es muy difícil, me costó mucho entender cuando, bueno, vamos a intentar esto, no es que lo estaba haciendo mal, yo me lo tomaba como lo estoy haciendo mal y era como que aquí no hay mal ni bien, simplemente vamos a probar qué es lo más orgánico y aún así esta es orgánica, qué es lo que mejor funciona para la historia. Entonces eso cuesta entenderlo. Eso me costó mucho entenderlo. Fue donde más empecé a trabajar el hecho porque lo vi y lo viví, el pararte frente a un escenario, terminar tu presentación y llegar a una persona y pues no, pues yo creo que tienes que trabajarlo más o cuidado con tu dicción, que es una de las cosas que a mí siempre me ha fallado. Y fue donde más me empezó a tocar el ego, porque yo obviamente es más ego que otra cosa. Y eso me costó aceptarlo. Y aceptarlo tardé años. Te estoy hablando que hasta que yo me gradué y empecé a entender muchas cosas, empecé a ver cómo lo podía disfrutar mejor sin tener en cuenta eso. Pero lo que sí me di cuenta era que, aunado a esto, que es algo que uno siempre tiene que estar trabajando y chequearse el ego, era como cada vez que yo me sentía mal con respecto a mí misma, imagínate que, no sé, me sentí criticada por una amiga, porque de repente se sintió ofendida o lo que sea, o yo estoy saliendo con un chico y de repente el chico yo no le interesé. Cada vez que yo me sentía mal conmigo misma, me enfocaba más en mi parte artística. Porque para mí era como, vale, cuando yo logré hacer algo, en plan, cuando yo llegué a ser muy exitosa, es ahí donde la gente me va a querer. Entonces siempre sentí como, y es una de las cosas que me di cuenta, era como que esa aceptación era como que la gente me estaba queriendo. Y lo vi mucho en mis comportamientos de cuando sentía eso que te comentaba, era cuando más me enfocaba en, y voy a hacer este proyecto y quiero hacer esto, y me voy a enfocar más en mi trabajo, porque era mi manera de, vale, cuando lo logre la gente sí me va a querer, o sí me voy a sentir aceptada. Y esa es una lucha constante que yo tengo. No te voy a decir 100% ya esto está trabajado, eso lo sigo trabajando todos los días. Cada vez está más sanado, pero casualmente lo volví a sentir con el boom de Wicked. Yo había visto Wicked hace mucho tiempo, había visto clips y sabía de la historia, porque como te digo, el Mago de Oz para mí es, pues bueno, obviamente Wicked tenía que saber la historia y tenía que ver. Y cuando salió la película, obviamente yo la más fanática de todas, tenía que salir e ir a verle, y fue cuando sentí esta fanaticada realmente con Wicked. Y lo que entendí fue que ese personaje, me sentí obviamente identificado con Elphaba, que es el personaje que se siente señalado, que es el que cuando entra a un sitio, todo el mundo lo observa. Yo entro a un sitio y yo, pues obviamente, la gente siente curiosidad, negativamente o para algo positivo. Muchas veces me he sentido con mucha burla. O sea, para mí fue ver a Elphaba en la película y yo decir, es que la entiendo. Y hay una canción en particular que yo me quedé muy obsesionada. Ya, bueno, Defying Gravity es como ese momento de empoderamiento, pero a medida que fui escuchando más el soundtrack, hay una canción que se llama The Wizard and I, y esa canción habla de, claro, cuando ella conozca al mago y la acepte y vea todo, claro, ahí es cuando la gente la va a querer. Y yo, sí, la entiendo. Y lo sentí, fue a mi niña herida de, sí, es que claro, es cuando estoy en el escenario es cuando la gente me quiere. O la gente no me quiere, no porque va las críticas. Pero eso es una de las cosas que he estado sanando ahora. De cierta manera también es un poco como la
bueno, como la película que antes has comentado del Mago de Oz, ¿no? Ir a buscar Mm, una serie de cualidades o a un mago que te proporcione para, para poder sanar cuando el propio mago eres tú. claro. Lo que pasa es Em, que en este caso, yo lo que sentía con el Mago de Oz era un universo muy mágico, ¿no? Donde todo puede pasar. Y todavía lo veo así, es como que yo lo veo y digo, "Pues es que este universo es donde todo puede pasar". Lo que pasa es que la conexión con Elfaba es como, ya no es que te sana, sino que en ese momento cuando ella va al mago, claro, tú estás trabajando con el mago, eres una persona importante. Y es ahí donde, pues como es claro, ella está con esta persona importante, es ahí donde todos lo vamos a aplaudir, ¿no? Donde se va a sentir aceptada, donde la gente ya no la va a mirar porque ella es verde y tal. Y yo siento que muchas veces el arte, inconsciente o conscientemente, a veces me lo tomo así. Y es algo que todavía sigo sanando, ¿eh? Pero y, va algo ahí. ¿Y cómo vive una persona altamente sensible el mundo del espectáculo? ¿Cómo lo digo? Mira, te lo voy a hablar, no te lo puedo decir desde siempre, pero desde que soy consciente de ello, de mi sensibilidad, ¿vale? Yo siempre sé que soy muy sensible, Ujú. em, porque, bueno, porque lloro mucho, me conecto mucho con las cosas, y siempre me lo decían desde un punto negativo. Ay, tú sí eres sensible. Ay, tú tal cosa. O no te expreses. No, claro, porque es que tú seguramente estás exagerando, no es que tú eres muy sensible, no te lo tomes todo personal. Y cuando yo me di cuenta de que yo era sensible, o sea, de que yo era altamente sensible, fue a raíz de un libro, por cierto, se los recomiendo leer, se llama Personas altamente sensibles. eh, yo empecé a comprender muchos aspectos de mí. Una de las cosas que me di cuenta es que, claro, está unado a que yo soy artista, ¿no? O sea, de alguna forma hay que expresar todo esto. No, obviamente no puedo decir que el 100%, no lo sé, porque obviamente no soy psicólogo, pero obviamente sería lo obvio de que, o no sé si lo obvio, pero lo veo muy conectado a que, es más, creo que las personas que estamos dentro de este eh, business o dentro de esto, la mayoría tenemos que ser altamente sensibles porque se maneja un punto de vista muy distinto, conectas con muchas cosas y te invita a que conectes con tu sensibilidad de maneras muy grandes. Desde el momento en que yo me di cuenta cuando yo tendría 32 años, hace 3 años, 4 años, yo me di cuenta de esto, en 31, 32. Yo me di cuenta de que yo era una persona altamente sensible. ¿Cómo lo vivo ahí desde siendo artista? Es maravilloso el poder conectar con textos y que tú los puedas expresar de la manera en que tú las sientes. No, aquí no voy a entrar en si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal o si estás contando la historia, pero ese poder conectar y ese poder entender a mí me parece maravilloso. em, o el hecho de tú utilizarlo como herramienta para expresar aquello que tú no quieras decir o que te cueste ponerlo con palabras y para ti sea mucho. De hecho, voy a contar con esto. Esto fue esto que te estaba contando que mi psicóloga me dijo, eh, me empezó a decir hace poco. Yo tuve sí, como no un desamor, pero algo así como que, ay, este chico me da ilusión y, ay, no se da y me tocó otras partes y fue cuando, bueno, me di cuenta que tenía una herida ahí de una niña y fue bonito el hecho de, vale, voy a escribir y salió algo y a ver cómo lo llevo a harto. Entonces eso es algo que ahorita estoy trabajando en ello, pero esa herramienta que te da el arte para tú expresar todo ello y que yo lo pueda transformar en algo positivo y no negativo, me ayuda muchísimo a la hora de trabajar. Cuando yo he estado muy cargada en momentos donde tengo muchas emociones, me permito liberarlas en el escenario, como salga, y no es que me quita el problema en sí,
porque obviamente para el problema tienes que trabajarlo mucho, pero sí me ayuda a no estar tan cargada a nivel em, emocional. Sí es verdad que cuestan muchas cosas, obviamente em, siendo una persona altamente sensible es mucho más fácil tú conectar con el estrés, somos más propensos a que nos salga más estrés y a sufrir de ansiedad. Eh, Aunado a que yo me gradué y tuve muchos años haciendo castings y tuve cero resultados, me llevó a tener dos procesos de ansiedad muy graves. Ujú. El hecho de transitar por eso, el no saber el cuándo va a venir, cuándo me van a contratar, el cómo va a llegar, vale, el trabajo está bien, lo aprecio un montón, pero me gustaría ya realmente hacer al goal al que yo quiero llegar y no verlo materializado como yo esperaba. Ha sido duro lidiar con los no, con un rechazo. Ha sido muy heavy em, porque obviamente te lleva a sentirlo mucho más. Entonces, para lo que una persona puede ser así, yo lo vivo así. Em, entonces ha sido un camino de mucha sanación, de empezar a ver cómo yo quería ver el arte ahora mismo, de qué pensamientos me iba a decir, de cómo yo también lo quería vivir. Lo quiero vivir desde, me voy a quejar todo el tiempo del mundo artístico, em, o lo voy a empezar a ver como un regalo, ¿no? Y cada vez que me llegue una audición me voy a estresar o lo voy a vivir desde el disfrute. Entonces es ahí constantemente donde está esta situación, el cómo yo me quiero presentar, el, 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 el cómo lo voy a transformar. De hecho, después de que a mí me dio mi segundo ataque de ansiedad, yo decidí dejar todo, yo dejé mi manager, dejé todo, dejé mi trabajo, dejé mi casa en Madrid, me llevó hasta acá, casualmente, a actuar y bailar todas las noches, lo cual lo agradezco un montón, me ayudó mucho a sanar. Creo que eso era lo que yo necesitaba otro escape. Em, y ahora mi sensibilidad me está llevando a desde qué punto de vista quiero ahora mostrar mi arte, em, sabiendo que no soy lo único que soy. Yo no soy nada más artista, yo soy hija, yo soy hermana, yo soy tía, eh, soy una persona altamente sensible, tengo síndrome de Turner, em, soy mujer, soy muchas cosas. Entonces, eso me ha ayudado al descubrir que soy muchas cosas. También me está ayudando a sanar con esto que puede ser difícil a veces manejar el rechazo y el cómo sanar esa herida. Entonces, digamos que ahora estoy como en un proceso de transformación donde ya me estoy permitiendo abrir y que la gente sepa, hey, soy artista. ¿Qué voy a hacer ahora? Me presento. ¿Desde qué punto de vista? Eso es lo que estamos descubriendo. Pero, pero sí ha sido un proceso. Bueno, ese proceso también, no sé, a partir de la ansiedad, también te ha transformado en otra cosa. Vamos a imaginar, ¿vale? Ujú. Que por un momento te has transformado en oleaje marino, ¿vale? ¿En un qué? En oleaje marino, en olas Ok, del mar, ¿vale? ok. Las olas del mar nunca se cansan de estar acariciando la arena una y otra vez, sin cesar, ¿vale? A veces con Mm. más fuerza, a veces con más suavidad. Em, ¿Hay algún lugar, algo que recurras donde descanses cuando rompe la ola y que llegue a acariciarte a ti misma y a reencontrarte? Yo recurro a muchas cosas, porque obviamente no todos los procesos son los mismos, mm, no todos los días los vivo iguales, lo cual siempre voy a requerir
necesidades distintas. Entonces, una de las cosas que hago o trabajo mucho, hago el esfuerzo es de ver qué es lo que necesito ese día. Si yo lo que necesito ese día es dormir, pues duermo un poco más. Si yo lo que necesito ese día es sentarme a tomarme un café mientras veo el mar, pues eso es lo que haré. Utilizo mucho la escritura, el journaling. Eh, Hay días que funcionan, otros días no es lo suficiente. La mayoría de las veces es llorar. Yo necesito sentarme a llorar media hora, lloraré media hora. Algunos días donde yo lo que necesito es ponerme música y bailar. Siempre la música siempre está presente. Pero recurro a muchas cosas, porque lo que me he dado cuenta es de que no todos los días van a ser iguales. Entonces no todos los días yo puedo hacer lo mismo para sentirme bien. Eh, Porque si es por eso, yo me siento bien bailando. Pero de repente no es lo que necesito hoy, lo que necesito es un abrazo. Entonces, eso me estoy permitiendo descubrir. No es fácil, porque obviamente pues con las tareas del día y que uno quiere hacer muchas cosas a la vez, es complicado el ruido ajeno. Em, lo que sí intento es, y cada día me lo propongo más, ¿qué necesito hoy? ¿Cómo me puedo abrazar? ¿Cómo me puedo amar hoy? Hasta un simple, y esto suena así. ¿Sabes qué me gusta mucho? Hacerme un skincare. El sentarme y yo acariciarme, el sentarme así y yo hacerme las uñas. Ese momento para mí, como no es siempre, para mí es como si fuese un lujo. Claro, el skincare lo hago todos los días, pero a lo que me refiero es mi momento de yo sola, no estoy con nadie, no Momento necesito, de cuidado no. personal, un momento de cuidado personal, de Sí, cuidarte a ti misma, sí. ¿no? Ujú. Que para muchas personas, y válido también, puede ser como muy pretencioso. Eh, el maquillaje también me ayuda mucho. Hay muchos momentos en donde yo me he sentido triste y digo, guay, estoy triste. ¿Está bien? ¿Es válido? ¿Cómo me puedo hacer para sentir mejor? Pues me he visto bonita y me maquillo y ya está, porque esto lo voy a poder arreglar, ¿no? Eso te iba a preguntar, los días que, porque todos tenemos días buenos y días malos, los días Sí. que realmente te encuentras mal, o sea, que realmente eh, estás de bajón Ujú, y dices, ostras, es que hoy, hoy no saldría de la cama, hoy es sí. que ni me movería. Em, Esos días, ponerse la máscara de sonrisa, ¿cómo lo transformas? ¿Cómo lo haces? Porque si es tu Ujú, trabajo, lo tienes que hacer sí o sí. O sea, claro. ¿en qué te centras? ¿En qué piensas para Vale. poder decir, venga, voy con todo? O sea, ¿cómo pasas de un punto al otro? Vale, esto es un tema que casualmente estaba hablando con una amiga hace poco, lo estaba hablando con personas hace poco. Em, yo puedo decir ahora, ¿vale? Mañana no te sabré decir qué cosa, pero desde el momento que yo entré a terapia y yo empecé a entender que todo era válido y que yo podía llorar y yo podía sentirme triste y que eso también estaba bien, em, yo llegué a un punto en el que pues me lo permitía y estaba bien, pero cuando llegaron muchas emociones fuertes y muchas cosas fuertes, tipo una ansiedad de la que yo por lo menos tengo más de 36 horas sin dormir, em, es difícil. Entonces yo después de esas dos experiencias, sobre todo la pasada, porque estas dos experiencias de ansiedad que estoy comentando, fueron procesos largos en donde la ansiedad se prolongó por mucho tiempo, porque la ansiedad no es mala. Y aquí voy a especificar algo, ninguna emoción es mala, todas las emociones vienen para enseñarnos algo. Lo peligroso es cuando está prolongado. O sea, aquí fue donde la ansiedad fue peligrosa, porque fue una ansiedad que se prolongó durante un año y pico. Eh, y dos veces me pasó esto, en el 2019 al 2020 y después en el 2022 al 2023. Yo la pasada, que fue cuando yo dejé todo, em, yo pensé que yo no salía de eso, o sea, yo pensé que me muero.
O sea, fue muy heavy para mí ese tránsito. Y una de las cosas que, em, aparte que yo me prometí a mí misma, aparte de no volver ahí, una de las cosas que a mí me enseñó em, y que ahora quiero vivir mi vida es el cómo yo elijo vivir mi vida. Em, yo a raíz de eso, obviamente, yo soy más consciente de que las emociones todas son válidas, pero yo puedo elegir cómo quiero el vivir ese proceso. Y no es una cuestión de que yo no me esté permitiendo vivirlo, o eso creo yo, ¿no? El que no me esté permitiendo vivirlo, sino el no voy a dejar que esto em, me gane. Yo antes sí tenía ansiedad y estaba muy triste, no, es que estoy muy triste, obviamente no voy a aparentar, no voy a hacer nada y me voy a quedar triste. Y yo siento que eso no me ayudó. Entonces ahora cuando yo paso por procesos, que ahorita actualmente estoy pasando por uno, em, y yo te digo, yo la semana pasada, no voy a admitirlo aquí, em, tengo muchos días, o sea, tengo más días en los que quiero llorar que en los que estoy realmente en paz. Pero está bien, porque es un proceso. Entonces yo lo que hago es, aparte de permitirme llorarlo, es el hecho de que yo esté mal no significa que yo no pueda vivir mi vida. No significa que las otras personas tengan que pagar por lo que yo estoy pasando. Entonces siempre busco ser más amable tanto conmigo como con las demás personas. O sea, en el sentido de, para mí no es pretender, para mí es simplemente tú no tienes que pagar o yo no te tengo porque si yo estoy estresada o yo estoy triste no significa que yo tenga que estar con una mala cara todo el día porque siento que así me hundo más yo. Entonces yo lo que elijo es un proceso y está bien, y si me quiero reír me voy a reír y ya está. No, no pasa absolutamente nada, pero sí lo vivo desde ese momento, el cómo lo puedo vivir desde lo más ligero posible. Aún así tengo muchísimas ganas de llorar y estoy pasando por un proceso en el que no me entiendo, que es el proceso en que estoy ahora. Eh, entonces busco mucho eso. Yo tengo que salir, sí, y puedo salir. Y yo ahorita estoy aquí contigo y no pasa, o sea, es como puedo sonreír también y no tengo que estar. No, sé que puedo estar, Claro, pero porque puedes yo lo ser tú elijo. misma, puedes ser tú misma, puedes reír, puedes llorar, Claro. lo que sientas en cada Ujú, momento. Realmente es así, es así. La escritura, también has comentado, hacer journaling, te ha ido súper bien para escribir ahí y plasmar todas tus emociones, ¿no? Que te van ujú. sucediendo o todos los pensamientos que vas teniendo en cada momento. Eh, ¿Qué encuentras en ese papel cuando lo bañas con tinta? Aparte de encontrarme a mí misma, para mí es como, de hecho, mi cuaderno dice basura, porque para mí es como si yo estuviese, o sea, como si yo me estuviese deshaciendo de toda esa basura mental. Hay momentos en los que yo simplemente escribo y es como mi forma de toda esa carga mental, porque no necesariamente la carga mental tiene que ser de la estoy pasando mal, sino de todas las cosas que tengo que hacer. Y para mí este es mi momento como de liberarlo todo y que la mente se vacíe un poco. Como cuando estoy muy cargada emocionalmente por pensamientos intrusivos, como quien dice. Si es un momento de desahogo y hay veces en los que me doy cuenta, bueno, este pensamiento lo estoy teniendo tanto, ¿qué puedo hacer? Pero para mí es como más deshacerme de toda esa basura mental que puedo tener en mi cabeza. Y otra cosa que me he enterado, que sé que te encanta también para hacer esto, para descargar y, Ujú. y reencontrar emociones de varios colores, que al final acaban convergiendo en unas formas preciosas, es hacer mandalas. Qué es lo que sientes cuando haces mandalas y pintas mandalas? Em, a mí lo que me da es paz, porque yo siento que para mí es una actividad que
no tengo que estar, no tiene ningún un objetivo en concreto, o sea, no es que va, esto lo tengo que mostrar delante de un público. De hecho, yo digo, yo en un escenario, yo soy de escenario, yo de artes plásticas, no es lo mío, admiro mucho a la gente que trabaja con artes plásticas, me flipan lo que hacen, me parece impresionante lo que pueden llegar a construir. Yo no soy de esas, eh, se me da fatal. Con los mandalas lo que me ayuda mucho es a respirar. Es como cuando la gente construye puzzles, rompecabezas. Sí, sí. Ese momento de, vale, estoy acá y no estoy pensando, simplemente estoy ahí con mis colores y es un momento para mí de no estar pensando en nada. Con un momento de paz también. Y una pregunta, tú creaste un grupo que allí también coincidimos con Ángela, Ujú, Art and Friends. ujú. ¿Esto de dónde sale? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo nace Mira, esa idea y cómo lo desarrollas? esto nació porque, em, a ver, esto es algo que apenas está saliendo, yo le estoy intentando dar forma como puedo. Sí es verdad de que yo me quedé como con ganas de conocer a la gente, ¿no? Porque em, casualmente estaba hablando con una compañera de, jo, ¿sabes? Esto, hacer amigos a esta edad es difícil. Y yo, sí, porque es difícil. Entre que tú tienes tu trabajo, las cosas, es más difícil coincidir, la gente está a su rollo, tiene su vida propia, lo cual es totalmente válido. Pero eso es em, que cuesta como hacer amigos. Em, y casualmente también, pues, también toca con que yo ahorita estoy también desarrollando un propio negocio con Pharmacy. Y pues bueno, una de las cosas es que, claro, yo pues hablé de mi negocio, también como conozco gente nueva, y yo con esa, como que me vino un clic y yo, jo, si hago esto de Arts and Friends y nos ponemos a pintar, pero claro, como todos somos, en este caso específico, la mayoría éramos artistas, digo, va, si los invito a pintar y a tomar un café o algo, pues capaz nos animamos todos. Será que la primera vez que lo quise hacer no se pudo hacer o siempre costaba como encontrar horas y después dije, "Buah, es que esta idea me flipa tanto que me gustaría que más personas entraran". Entonces ya lo estoy como que no, o sea, como que de hecho lo pongo en mi Instagram para toda la gente que quiera entrar, porque me parece una forma muy bonita y muy curiosa de conocer gente a través del arte. Que eso también ha sido parte de mi vida, ¿sabes? Yo he conocido mucha gente a través del arte también y personas que ahorita son amigas mías. Entonces ya ha nacido también como esa necesidad también de yo también conocer gente nueva, eh, porque es verdad que estoy como en esa onda de quiero conocer gente nueva. Entonces fue una mezcla de todo en ese momento y dije clic y me gustó la actividad. La primera persona con la que la hice fue con Ángela y me encantó y pues aquí estamos. ¿A ti qué te Y pareció? a mí genial, a mí me pareció muy buena idea. Y pasamos muy buen rato y hablamos de Sí, muchas cosas diferentes y fue muy divertido, muy inspirador también y bueno, no sé, y creo que compartimos un buen trocito de camino y de vida. Fue, exacto. fue muy bonito, la verdad. ¿Hay alguna otra cosa aparte del arte que te aporte eh, este, este proyecto y conocer gente nueva? Mm, vale. Mira, a mí aparte del arte, yo siempre fui una chica como, em, no, lo mío es el arte, ¿no? Es verdad que yo estoy muy pequeña también me ha interesado mucho la medicina, me encanta, me parece súper curioso y súper interesante todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, ¿no? Cómo funciona, cómo se desarrolla, el cómo es, cómo se ve, todo eso siempre me ha encantado. De hecho, una de mis facetas era, bueno, si no soy bailarina, pues soy doctora. Hice mi prueba, no quedé, por algo es. A la vida te llega donde tú tienes que estar. Em,
a medida que fui entrando más en el arte, me empecé a dar cuenta que me gustó también mucho la parte de detrás. Ya no solo, bueno, estoy en el escenario, ya no bailo, ahora actúo, o puedo estar tocando el piano, o lo que sea. Me empezó a flipar mucho la parte del detrás, el cómo se prepara un espectáculo, todo lo que tienes que hacer, todas las conexiones, todo el proceso. Esa parte me empezó a flipar. De hecho, yo hice un curso en producción audiovisual. También hice un curso de cómo ser directora de casting. em, Porque me flipa conocer cómo, yo siento que mientras más estés adentro y mientras más conozcas es mucho más factible entender todo el proceso, y cómo se lleva, ¿no? Y ser más amable también con las otras personas del medio. De hecho, lo último que terminé de estudiar fue traducción audiovisual. Me encantaría trabajar con guiones de doblaje para yo poder traducirlos y, y ver cómo sería mi, mi guión traducido, cómo se llevaría a la pantalla. Me flipa todo, todo ese proceso. ¿Y qué título tendría esa Em, película? ah, ¿Qué título tendría esa película? mira, no lo sé, porque no sé si sería mi proyecto como tal, o no sé si que me contraten, pero el hecho de ver algo que tú has puesto un granito de arena y verlo, o sea, verlo puesto ahí, em, siempre es flipante. Yo escribí una escena hace años y tuve la oportunidad de rodarla y para mí fue como, creo que qué experiencia tan bonita. El hecho de tú, algo que tú has creado, lo llevas o sea, lo ves materializado, para mí es lo más flipante. Esos son tipos de cosas que tú dices, ¡guau! Es que es flipante, es que es todo. El, el- Obviamente, pues, el aprender de herramientas de edición, de Canva, la inteligencia artificial, que ahora soy más creyente de que son las cosas que uno tiene que aprender herramientas para cualquier trabajo ahora, eh, porque hay que usarlas. Entonces me está permitiendo y obviamente descubrir mujeres eh, y hacer una comunidad de mujeres increíble eh, e inspiradora. Me está motivando mucho a seguir, ¿sabes? Porque dejan mujeres que no se rinden, mujeres que están ahí, y es increíble. Tener esa energía es fundamental. Y esa es una cosa que me está motivando ahora también. ¿Podríamos decir que es energía de constancia, de una lucha constante? Es una energía de constancia, una energía del sí se puede, ¿sabes? Y yo siento que eso mucho nos pasa mucho, no es culpo a alguien en concreto ni culpo em, nada, em, pero yo siento que es muy fácil, tú tienes una idea en la mente o tú tienes un proyecto y es muy fácil caer en, no, no se va a dar. No, tú dices, no, yo soy actriz, guau, pero es que hay mucha competencia, ¿no? Buah, pero, ¿y por qué no lo has logrado? O no sé qué, es muy fácil em, dejarte caer, que es normal, que si caes es totalmente válido, yo he caído, no se me va a dar. Em, pero tener una energía de el sí se puede, el de no limitarte, el de puedes hacer todo lo que tú quieras, el de sí lo puedes lograr, em, buah, esa energía es muy necesaria. Es muy necesaria en vez de ver siempre todo lo negativo. Que lo negativo está, no es quitarlo, pero ¿y si nos enfocamos en la otra energía? ¿Sabes? Y si sale bien, en vez de no, no, esto me va a salir mal. No, pero ¿y si sale? Porque puede pasar. ¿Y cómo definirías el éxito? Mira, yo de decirte de pequeña, mi éxito yo lo definiría eh, ser artista y me contratan en películas y ganar mucho dinero. Ahora, no es que no es eso, porque para mí sería un éxito, eh, pero ahora lo llevo con más profundidad. Eh, para mí el éxito es poder obtener una abundancia económica a través de lo que a mí me gusta, que
es el arte y el de estar desarrollando mi propio negocio, em, porque soy fiel creyente de que uno debería tener varias fuentes de ingresos, que es económicamente muy inteligente hacerlo. Em, para mí éxito significa paz, tener paz en tu vida. Éxito significa rodearte de una tribu que te permita ser, en el que tú puedas ser, en donde no sientas que tú eres demasiado o que eres menos, sino que tú puedas ser tú mismo y eso está bien, ser tú mismo. Éxito es rodearte de gente que te apoye, de gente que te ame. Eh, tener éxito es despertarte por las mañanas y sentir paz en tu vida, independientemente en si has alcanzado tus objetivos o no. Pero para mí eso es éxito. ¿Dirías que el arte cura las heridas? Yo diría que el arte es una herramienta para curar las heridas. No sé si lo cura realmente, porque siento que uno necesita también, desde mi punto de vista, em, yo, yo soy fiel creyente en terapia, ¿vale? No soy el tipo de persona de chicos, todos necesitamos hacer terapia, porque siento que eso tiene que venir de uno. Em, siento que la terapia te va a dar muchas herramientas para curar, pero el arte es una herramienta para curar. El arte cura mucho, te ayuda a curar mucho, pero el trabajo es interno, el trabajo lo tienes que hacer tú. Hay una cuestión que la has nombrado durante varias veces en esta entrevista, en este caminito que estamos haciendo, que es la condición del síndrome de Turner. Ujú. ¿Nos puedes explicar qué es y cómo ha condicionado tu vida más allá de lo que es eh, el síndrome, o sea, de manera emocional? Vale, para los que no sepan, el síndrome de Turner es una condición, ¿vale? Es una alteración genética. No me voy a poner muy profunda en términos médicos. Es una alteración genética. Entonces eso hace que tú tengas unas ciertas características físicas internas y externas. No todas las personas que tengan el síndrome tienen las mismas características. eh, podemos tener variado dependiendo de no sé si decir, pero el nivel o si lo tienes muy grave o muy leve. Yo soy una persona que lo tiene muy leve. De hecho, a mí me costaron muchos años en encontrarme este síndrome. Yo obviamente cuando lo descubrí para mí fue como, o me lo diagnosticaron, yo siempre lo digo, fue un proceso muy, donde todo fue muy rápido. Hasta un montón de exámenes, que ya me venían haciendo exámenes durante un montón de años, pero hasta un montón de exámenes súper rápido, lo vamos a diagnosticar, perfecto. Entonces ahora tienes que hacer esto, tienes que tratarte acá. Entonces, era como dónde me sitúo y cómo lo puedo aceptar teniendo 9 años, teniendo 9, 10 años. Entonces, no es fácil, más entrar a una adolescencia en donde tú te sigues viendo como una niña de 8 años y tus compañeras empiezan a desarrollarse. Entonces, siempre fue, wow, difícil. Em, yo siempre me he considerado, o sea, yo nunca he tenido problemas en verme en el espejo, siempre me he considerado una persona muy guapa, pero es verdad que el tema de que mis compañeros me vieran como una niña siempre me ha afectado. O que lo utilizaran como burla, en, en que se burlaran de mí a cada rato, era muy heavy emocionalmente, porque me costaba mucho entender el por qué se burlan de mí. Creo que ya siendo adulta, pues bueno, obviamente todo lo que no es igual a ti y lo diferente siempre causa muchas reacciones y una de las primeras siempre es la burla, ¿no? Em, o rechazo, cualquiera de las dos. Pero a medida de grande era donde más me ha tocado el trabajo. Yo pensé que bueno, cuando ya la gente crezca, pues ya no se burlarán de mí. Y ya ha tocado otro trabajo. O sea, ya no es directamente un bullying, porque sí, todavía hay personas que se burlan de mí, pero me ha tocado otro trabajo en cómo yo puedo eh, pisar fuerte siendo mujer. Porque es verdad que tener esta carita y tu tamaño
suele confundir mucho y es como, bueno, vamos a protegerla porque se ve como una niña y es no, no, no. Entonces me ha costado mucho trabajo ahí. Otro trabajo que me ha costado ha sido el que me di cuenta hace poco, qué casualidad que yo nunca he tenido em, una relación estable en mi vida, ¿vale? Con un chico. Em, entonces, qué casualidad que las personas que se han burlado de mí han sido chicos. Entonces, eso ha sido heavy verlo. Em, también ha sido heavy, no voy a decir que siempre me ha pasado porque es mentira, pero lo típico de, bueno, ya tengo 30 años, em, y sabes, bueno, también quiero conocer gente nueva. Es lo típico, ¿cómo conozco gente nueva? Bueno, vamos a utilizar pues las apps. Y me pasó una época en la que me escribían era, guay, tú eres muy pequeña, ¿no? Y yo, no es que me ofenda, que aparte que sea lo primero que te pregunten siempre es como, bueno, me llamo Jessica, sí, hola, ¿cómo estás? Bien, sí, soy un ser humano. Em, pero ya es el hecho de, tío, se supone que aquí estamos ligando, conquistando lo que sea. Como mujer no es lo primero que, o sea, no es lo más grato que te vengan a ligar de esa Sí, manera, no, ¿no? no es la mejor idea. Mm. No es lo más ideal, porque como mujer yo me quiero sentir deseada, no. ¿En serio mides 1,41? Pues, sí, sí, porque es como, me lo estás diciendo, pero es que mírame cómo me tratas, porque, y yo siendo altamente sensible veo mucho los gestos, me llegan muchos gestos. Entonces, eh, es difícil, es difícil. Y yo estoy en proceso. Yo no te digo que me afecten más o menos, o que me haya dejado de afectar, o que todavía me siga afectando, pero me vas a agarrar en mi vida. Dependiendo de cómo me agarras, puede ser Claro, que a me afecte más, me veces, afecte menos. Te lo suelo hacer como con más ligereza y otros días en donde puede ser que me ponga de mal humor y me afecte. bueno, pero a veces duele y a veces abraza, porque antes me has explicado la historia de una niña Sí, que se te acercó y te dijo algo muy especial. buah, sí. Bueno, yo ya he comentado por acá que yo soy animadora en un hotel, ¿vale? Y una de las cosas que yo trabajo, este hotel es familiar. Entonces, tenemos un mini club donde nosotros hacemos actividades para los niños, ¿vale? Entonces, es lo típico, esto me pasa mucho con los niños, con mis sobrinos también. Ay, tú eres chiquitita y tal. Y obviamente causa curiosidad, y es totalmente válido, es lo que más pasa. Y yo siempre he sido muy abierta en responder preguntas, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención de esta curiosidad o que esto fue muy particular, la niña ya me había visto por la mañana. O sea, ya habíamos compartido, ya me había visto. Por la tarde ella vuelve y en una de esas yo me levanto y la niña se queda como, pero si eres pequeña, ¿verdad? O sea, bueno, ahí generó una conversación, me comenzó a preguntar y llegamos a esta pregunta. Ella me dice, oye, ¿y se han burlado de ti? Y claro, cuando ella me preguntó eso, yo digo, es que un niño nunca me ha preguntado esto, ni un adulto tampoco. Y yo le dije, sí, cariño, y no es nada más yo, sino que todavía se siguen burlando de mí. La cara de la niña fue como incomprensión total de empatía, o sea, yo no sé cómo explicar la ternura de esa niña. Y la siguiente pregunta fue, ¿y eso no te duele? Mira, em, la empatía de esa niña creo que la recordaré siempre. Su carita de, qué tristeza que pases por esto, a mí me marcó mucho. Obviamente, pues, en términos de niño, en su lenguaje, le intenté explicar cómo me sentía. Yo le dije a la niña, sí, no se trata de que me duela, se trata de que me decepcione que haya gente que no sea tan amable. Y entonces, pues, explicándole mi síndrome, lo siento, explicándole el síndrome, cómo podía. Y obviamente, pues, la conversación se tornó un poco más de preguntas de niños, ay, pero entonces, si tú eres tan chiquita, ¿a qué edad pudiste montarte tú en una montaña rusa? Cosas así. Pero
yo creo que en ese momento que ni siquiera ni un adulto, yo creo que como mucho, he tenido dos compañeros aquí en el trabajo que me parece súper curioso que me hayan preguntado, oye, cuando yo dije este comentario de ti, pero sí un comentario malo, sino como que así de broma, a ti no te ha molestado ahora porque dime y no lo vuelvo a hacer. Como, wow, esto nunca me lo han preguntado si me ha dolido o tal, pero es que lo de la niña fue brutal. O sea, porque yo creo que nadie me había preguntado el cómo me sentía yo con respecto a esto. Y eso a mí me marcó muchísimo. O sea, fue increíble. La niña estará aquí grabada en mi corazón forever and ever. Disculpa por este pequeño alto en el camino. Si este viaje te está tocando el corazón, suscríbete y deja tu huella en los comentarios. Cada paso en esta travesía es más hermoso cuando se comparte. Así el mapa seguirá creciendo con tu voz. Y ahora retomamos este trayecto tan hermoso y extraordinario que estamos disfrutando. ¿Actuar te ha salvado la vida? Actuar me ha salvado la vida, sí, de maneras inesperadas. O sea, tanto para saber manejar mis emociones, como para conocer partes de mí que no sabía, como también lecciones que tenía que aprender en su momento. ¿Qué siente tu corazón cuando la sonrisa no alcanza para tapar la tristeza? Yo siento que es como que mi tristeza me está diciendo que tengo que atenderla y que tengo que mimarme un poquito. Y muchas veces es el que tengo que aprender de esta situación y cómo puedo salir adelante. Si pudieras volar, como aquella niña que creyó en Mary Poppins, ¿a dónde irías? Ah, definitivamente no me lanzaría de un balcón. Eh, yo creo que iría a conocer el mundo. Me permitiría viajar y conocer la naturaleza, conocer culturas nuevas, comer muy rico y conocer gente nueva también. ¿Qué sientes cuando caminas sin rumbo? Cuando camino sin rumbo, mucha incertidumbre, mucha soledad y mucha desesperación. Pero viéndolo desde las veces que he tenido que caminar sin rumbo, siento que me ha llevado al sitio donde yo tengo que estar. Aunque no lo vea en su momento. Pero a veces está bien perderse para reencontrarse con uno mismo. Si fueras una brújula, ¿qué emoción marcaría tu norte? No sé si emoción, pero me viene una palabra. El soñar. Yo sueño mucho. Yo creo mucho. Y creo que eso es lo que a mí me hace despertarme por las mañanas. Todos esos sueños que tengo por cumplir. O que quiero cumplir. ¿Qué parte de ti vive aún en la infancia? ¿Qué parte de mí? Lo siento. ¿Qué parte de qué? ¿Qué parte de ti vive aún en la infancia? Ay, buah, yo creo que todavía sigo conectada con... O sea, es que yo creo que em, para hacer arte hay que estar conectado mucho con su niño. Entonces yo creo que una de las cosas que yo agradezco mucho es que el arte me permite poder ver a esa niña y complacer todo lo que esa niña quiere. Y que esa niña es maravillosa. ¿Con qué paisaje interno dialogas más a menudo? ¿Con qué paisaje interno? Buah, esta pregunta sí nunca me la había hecho, ¿eh? No sé con qué paisaje interno. Yo creo que ahora
mismo si tuviera que ponerle paisaje a esto que siento, sería mucho azul oscuro por la tristeza que ahora llevo por dentro. Mucho amarillo porque siento que está siendo un momento interesante en mi vida en el que me estoy permitiendo mostrar más con todas mis emociones, con todo lo que soy, así esté triste, sonriente, como venga, pero siento que me estoy mostrando y me estoy dejando ver. Y otro color que siempre lo llevo muy presente, yo creo mucho, soy muy amorosa y me encanta dar amor, me encanta abrazar, me encantan los corazones. Entonces diría que el rojo, porque soy muy apasionada también, soy muy intensa también. Eso es una mezcla ahí de colores. ¿Qué aroma te hace sentir a salvo? Mira, esto es difícil porque a mí me cuesta percibir olores. De esto lo que tenga que ver con olores para mí es como, es que no lo sé, porque hay olores que puedo distinguir, hay olores que no. Entonces hay veces que puedo oler las flores, hay veces que puedo oler y tal, pero un aroma que es constante y que para mí me da paz es el aroma del café. Y siempre lo huelo, o sea, siempre. Y para mí el café es como, me da paz, me encanta. ¿Dónde te escondes cuando todo hace ruido? Me escondo. Yo me escondo en una frase que es, no pasa nada. Bueno, es que soy muy sensible. Todo va a estar bien. Que el todo va a estar bien, hay veces que puede ser muy máscara para mí y hay momentos en los que necesito para sostener. Pero hay momentos en donde sé que es muy máscara. O lo he utilizado muy como máscara. Entonces no podría decir dónde, porque pues del lugar podría decir mi cama. Pero creo que me escondo en frases, más que en lugares. ¿Qué canción te acompaña cuando estás perdida? Bestia, ¿qué canción? Ay, cuando estoy perdida, es que yo voy variando mucho de canción. No te podría decir si tengo una para cuando estoy perdida, pero ahorita tengo el soundtrack de Wicked muy involucrado en mi vida, pero mucho, mucho, mucho. Y yo creo que ahorita está siendo el lugar donde cuando me siento sola es al que voy, por ejemplo. ¿Cuál ha sido tu faro en las noches más oscuras? ¿Cuál ha sido qué? ¿Cuál ha sido tu faro en las noches más oscuras? Mi faro en las noches más oscuras ha sido que claro, ahorita me viene mucho mi época de ansiedad y fíjate que no sé si había un faro en ese momento. Pero si tuviera que decir cuando estoy triste qué me alegra, pudiera decir muchas cosas a la vez. El arte me salva mucho, es un faro. Me salva mucho escribir. Un faro para mí es poder sentarme a tomarme un café, el conectarme con el mar, el ver el mar, respirar. Me gustan mucho los aceites de lavanda, eso me ayuda mucho a que el sistema nervioso calme, el vestirme bonita, aunque acabo de decir que hay frases que me ponen como máscara, pero también el saber que todo va a estar bien es un faro también. El que nada es permanente es un faro de luz para mí también. ¿Cómo suena el silencio que más recuerdas? Suena a desesperación.
suena a tristeza, a incertidumbre, a el peor momento de mi vida. Y ahora mismo los silencios están siendo mis momentos de regulación. ¿Qué palabra te abriga cuando todo duele? El me amo mucho, el nada es permanente, el yo soy suficiente, el ser intensa no es nada malo, y el yo soy maravillosa así como soy. Si fueras un territorio, ¿serías montaña, costa o desierto? Pero me gustaría me gustaría ser montaña y playa a la vez. Me gustaría. El desierto siento debe tener su belleza y obviamente el paisaje todos son bonitos, pero me gustaría tener la profundidad del mar y esa brisa tan bonita del bosque, de las montañas. Me encanta. ¿Qué pedazo del mapa te gustaría explorar contigo misma? Más allá que de descubrir que una cosa que empecé a entender es que siempre voy a estar en proceso de descubrimiento. Lo que sí me gustaría es aceptarme como soy. O sea, cada vez aceptarme y mostrarme como soy. ¿Qué viento te empuja hacia lo que amas? Me empuja el amor que le tengo al arte, me empuja las ganas de construir un futuro mejor para mí siempre. Y hay una frase que me resuena mucho, es muy simple, pero es el yo puedo. Esa frase ahorita está significando mucho en mi vida, el yo puedo. ¿Qué rastro dejarías en la arena para que otros te encuentren? Empatía y amor. ¿Cuál es tu rincón secreto dentro del alma? Mira, fíjate que no lo sé. No, debo tener muchos rincones secretos. Eh, Mira, la verdad que no tengo mucha respuesta para esta pregunta, pero yo creo que al ser altamente sensible, siento tantas emociones que a veces me cuesta expresarlo, la magnitud de mis emociones. Entonces ese podría ser un rincón secreto. ¿Qué color tendría tu libertad? Amarillo, amarillo. Yo creo que ahorita el amarillo está siendo súper representativo por el hecho de que me recuerda al sol, me recuerda a la luz, a un bombillo, a ideas, al mostrarte, el brillar, ser una vela, una luz. Creo que eso está siendo súper importante y especial en este momento de mi vida. ¿Cuál es la pregunta que más te ha cambiado? ¿Qué más es posible? Creo que esa es la pregunta que más
que más me ha cambiado, es una pregunta que me hago constantemente para ayudarme. ¿Qué más es posible para mí? De todo esto que tengo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo obtener? ¿Qué más puedo conseguir? ¿Cómo lo puedo conseguir? Esa pregunta para mí ha sido flipante. ¿Qué nombre le pondrías a tu propio mapa? El mapa de los sueños. ¿Qué aprendiste al perderte? Aprendí que, que está bien ser altamente sensible. Em, Va a haber personas que sí me van a amar como tal, que yo merezco estar en sitios donde yo pueda ser yo con todo lo que soy, em, que valgo mucho, que sí voy a poder lograr las cosas que quiero, que me tengo que expresar y que soy capaz de lograr cualquier cosa que yo me proponga. ¿Qué parte de ti sigue caminando incluso cuando todo se detiene? Mis sueños. Creo que mi amor y mis sueños es lo que a mí me mantiene caminando, lo que siempre me ha mantenido caminando. Esas ganas de seguir creando, de hacer todo lo que yo quiera, eso es algo que es lo que, la razón por la que yo me despierto. Bueno, pues hasta aquí este pedacito de camino que hemos hecho hoy junto a Jessica. A veces las pequeñas gotas de agua, cuando les ilumina el sol y pueden empezar a brillar, no solamente forman parte de todo el oleaje del mar, toda esa intensidad, toda esa marea que va descansando sin cesar contra las olas, luego al acariciar la arena se dejan ese rastro de empatía y amor que así nos ha hecho sentir y nos ha hecho partícipes de este viaje por este pedacito de mapa. Muchísimas gracias, Jessica, por compartir este trayecto, este camino que hemos andado juntos por estas costas tan indomables y tan intensas. Oh, muchísimas gracias a ti, te lo juro que sé que de repente no parecía, pero es que las preguntas me han parecido tan profundas, tan flipantes. Habían preguntas que yo creo que te lo juro que nunca me las había hecho ni hasta yo misma. Pero es como lo has dicho, es que ha sido un viaje encantador. O sea, me ha encantado y me ha removido mucho también. O sea, no sé cómo explicarlo, pero me ha encantado este espacio, me ha encantado que me hayas invitado y bueno, que esperemos que no sea la última vez. Cuando quieras nos encontramos en este cruce de caminos que ahora que ya los tenemos un poco más cartografiados y ya los tenemos un poco más conocidos, seguro que es fácil volver a encontrarnos fuera del mapa. Un abrazo y un beso enorme, Jessy. Un beso y un abrazo para ti también. Hasta ahora. A veces los escenarios más difíciles no tienen público, ni luces, sino que se encuentran dentro de uno mismo.
Jessica nos ha mostrado que el verdadero arte no es solo cantar, actuar o bailar, sino levantarse una y otra vez, incluso cuando las fuerzas parecen ya estar agotadas. Su fragilidad, lejos de ser un límite, se convierte en una puerta abierta hacia la empatía, hacia la conexión, hacia la belleza. Y en ese viaje entre el mar que la acompaña y las pequeñas casas blancas que tanto ama, encontramos la certeza de que la sensibilidad no es debilidad, es una manera luminosa de habitar el mundo. Gracias, Jessie, por recordarnos que cada vida, incluso la más marcada por las tormentas, puede a veces convertirse en canción. Por ahora cerramos el telón de este mágico escenario que nos ha acompañado en la travesía de hoy. Hasta el próximo cruce de caminos, donde seguro que nos volveremos a encontrar. Gracias por ser, gracias por estar fuera del mapa. Hasta la semana que viene.